El dinero no es solamente un papel, una moneda o un número en una cuenta bancaria. El dinero representa tiempo, trabajo, esfuerzo, riesgo, confianza. Detrás de cada billete hay horas de vida de una persona. Hay madrugadas, sacrificios, decisiones, disciplina, esperanza. Por eso, cuando un gobierno destruye el valor del dinero, en realidad está destruyendo parte de la vida de la gente. En una sociedad libre, la riqueza se crea cuando las personas trabajan, emprenden, producen, ahorran, invierten, comercian voluntariamente. Nadie necesita que un burócrata le diga cómo servir mejor a los demás. El panadero sabe que debe hacer buen pan. El mecánico sabe que debe resolver los problemas de su cliente. El comerciante sabe que debe ganarse al cliente. La riqueza nace de esa cooperación diaria entre millones de personas en libertad. El dinero cumple una función moral y práctica. Permite guardar el fruto de tu trabajo. Una familia puede ahorrar para comprar una casa, abrir un negocio, pagar los estudios de sus hijos, enfrentar una enfermedad o simplemente vivir con tranquilidad la vejez. El ahorro es independencia y precisamente por eso los regímenes autoritarios le tienen tanto miedo al dinero y al ahorro en manos del pueblo. Un ciudadano con ahorros puede decir que no, puede cambiar de trabajo, puede cerrar la puerta ante el abuso, puede ayudar a otros, puede marcharse, puede resistir. En cambio, un ciudadano empobrecido, sin propiedad, sin moneda estable y sin medios propios, queda obligado a depender del permiso, de la libreta de racionamiento, del salario estatal, de la cola. Y el régimen cubano entendió eso desde muy temprano. Por eso no se conformó con controlar la política, la prensa, las escuelas, los sindicatos. También fue contra la riqueza privada, contra la tierra, contra las empresas, contra los bancos, contra los alquileres, los pequeños negocios y finalmente fue contra el dinero mismo. Confiscar la riqueza era una forma de confiscar la voluntad del cubano de dentro. Cuando un Estado autoritario se apropia del ahorro de la sociedad, no solo cambia la economía, cambia también la relación entre el individuo y el poder. La persona deja de ser propietaria de su destino y se convierte en administrada por el Estado. Y no planifica su vida ya con libertad desde ese momento. Ya queda a expensas de la orden estatal, de la autorización estatal, de la migaja del partido, de lo que el partido, el poder quiera regalarle. Por eso tenemos que hablar de dinero en Cuba. Porque hablar de dinero en Cuba es hablar de libertad. El valor de la moneda no nace de un discurso, ni de una consigna, ni de una mesa redonda. Nace de la confianza, de la producción, del respeto a la propiedad y de la libertad para crear riqueza. Cuando el poder destruye esas bases, el billete que tienes en tus manos deja de tener valor real. Y eso es lo que estás viendo hoy en Cuba. Un billete con el que te están pagando que no vale ni para comprar la comida que se van a comer tus hijos ahora mismo. Bienvenido a este programa con datos, no ideas. Soy Carlos. Bienvenidos a la clase de historia. En agosto de 1961, el gobierno revolucionario ejecutó una operación que cambió para siempre la relación del cubano con su dinero: el canje obligatorio de moneda. La medida se aprobó mediante la Ley 963 del 4 de agosto de 1961 y ordenaba sustituir los billetes que circulaban en Cuba por una nueva emisión de igual valor nominal. El canje se hizo de forma sorpresiva durante los días domingo 6 y lunes 7 de agosto de 1961. En esos días se cerraron todas las fronteras del país, se paralizó el país entero, se impidió la entrada de personas, aviones, embarcaciones procedentes del exterior y se impidió también la salida de cualquier persona del territorio nacional. La operación estaba diseñada para que nadie pudiera reaccionar. Las ORI, las Organizaciones Revolucionarias Integradas, el Banco Nacional de Cuba, las Fuerzas Armadas, todos ellos participaron en esta operación. Las ORI organizaron políticamente el proceso. El Banco Nacional se ocupaba de la parte técnica y las Fuerzas Armadas custodiaban el transporte de los billetes. Se habilitaron centros de canje en todo el país y cada núcleo familiar debía presentarse en el centro correspondiente de su zona. El cambio era, en teoría, a la par.
un peso viejo por un peso nuevo. Pero ahí estaba la trampa. A cada ciudadano se le entregaban de inmediato solo 200 pesos en los billetes nuevos. El resto del dinero quedaba depositado en una cuenta especial para ser revisado y cambiado después bajo condiciones que iba a establecer el Estado. El representante del núcleo familiar debía declarar su identidad, domicilio, actividad, personas dependientes y origen del dinero. Es decir, el canje también sirvió como operación de registro económico de todos los ciudadanos del país. Cada ciudadano debía decir cuánto dinero tenía y de dónde lo había sacado. Pero la sorpresa no solo fue esa de los días 6 y 7 de agosto. La sorpresa grande llegó 4 días después, con la segunda parte del golpe, la ley número 964 del 8 de agosto de 1961. Esa ley reguló qué pasaría con el dinero que había quedado depositado en las cuentas especiales. Las personas naturales que se les habían entregado 200 pesos y que el resto del dinero el gobierno se los había quedado en una cuenta, podían solo recibir de inmediato de esa cuenta hasta 1.000 pesos. De 1.000 pesos a 10.000, el dinero quedaba congelado y solo podían retirar 100 pesos mensuales. Y todo lo que pasara de 10.000 pesos quedaba expropiado, confiscado por el Estado. El régimen comunista en el año 1961 decidió que cada cubano solo podía tener, como mucho en una cuenta bancaria, 10.000 pesos. El resto para las cuentas del Estado. Para las personas jurídicas, los negocios, los comercios, la industria, el tratamiento fue distinto pero igual de controlador. Si demostraban documentalmente que eran comerciantes o industriales, podían recibir de inmediato hasta 5.000 pesos. El resto, hasta 10.000, quedaba igualmente en esa cuenta especial con retiros mensuales de 100 pesos. Y todo lo que excediera de 10.000 pesos se lo confiscaban, se lo robaban igualmente, pasaba a manos del régimen comunista. Los nuevos billetes fueron impresos secretamente por la Imprenta Nacional de Valores de Praga, en Checoslovaquia. La nueva serie salió en denominaciones de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos y muchos llevaban la firma de Ernesto Guevara, que había sido presidente del Banco Nacional de Cuba desde noviembre del 59 hasta febrero del 61. La impresión en Checoslovaquia fue parte del secreto de la operación. Hay estudios sobre la iconografía de esos billetes que señalan que fueron impresos allí y luego enviados a Cuba de forma oculta dentro de contenedores de armamentos para evitar sospechas. Los billetes nuevos ya no eran solamente dinero, eran también una herramienta de propaganda visual del nuevo régimen. La serie vinculaba a la revolución de Fidel Castro con las guerras de independencia, como si el nuevo poder pudiera presentarse como la culminación de toda la historia nacional. Esos antiguos billetes que teníamos con esos próceres ahora aparecían además adornados con esa figura del revolucionario que bajó de la sierra. Una campaña publicitaria perfecta que todas las personas iban a tener que ver todos los días porque estaba en los billetes que iban a usar. En números el golpe fue brutal. Antes del canje habían aproximadamente 1.187 millones de pesos en circulación. Solo se presentaron al cambio alrededor de 724 millones. De esa cantidad se entregaron solamente 292.2 millones de pesos en billetes nuevos. El resto se confiscó en cuentas especiales. Unos 396.3 millones para personas naturales y otros 31 millones para personas jurídicas. Es decir, más de la mitad del dinero en circulación que había en el país pasó en 2 días a manos del régimen comunista. Fue robado literalmente del bolsillo del pueblo y pasó al bolsillo de Fidel Castro. Para los trabajadores el golpe no fue solo económico, fue también psicológico. Muchos habían recibido aumentos salariales y tenían más capacidad de consumo al comienzo de la revolución. Pero el canje les dejó una enseñanza bastante amarga. El salario podía subir, pero el ahorro quedaba vigilado por ese nuevo régimen. El dinero dejaba de ser una protección familiar y se convertía en una concesión del nuevo régimen. Para los pensionistas fue todavía más duro. Muchos ancianos vivían de rentas, retiros, indemnizaciones, pequeños ahorros. Ya la reforma urbana a muchos de esos ancianos le había robado sus propiedades de las que ellos vivían. Después vino el canje de moneda y ese anciano que había guardado durante décadas un dinerito descubrió que todo el sacrificio de su vida había quedado atrapado en una cuenta estatal especial, que su retiro, su jubilación, sus ahorros, todo esto había sido robado por el Estado.
Muchos de estos ancianos murieron en la miseria, otros murieron de tristeza. Para los pequeños empresarios, los que quisieron verlo ya desde el año 61, el mensaje fue definitivo. El bodeguero, el dueño de la fonda, el zapatero, el carnicero, el dueño de una quincalla, el dueño de un taller, podía creer que la revolución solo iba a atacar a los grandes capitales, pero el canje en ese momento le demostró que la revolución iba a atacar a todo el mundo y había comenzado por meterle la mano en su bolsillo. Fidel Castro, que había prometido que no se iba a meter con los pequeños negocios, que los pequeños negocios iban a poder convivir con la revolución, en el año 61 les metió la mano en el bolsillo y en el año 68 terminó de robárselos todos. Para los grandes empresarios, esta ley fue la confirmación de que el capital privado había quedado vedado en la isla. Muchos ya habían sufrido nacionalizaciones, intervenciones, controles bancarios y esta ley del año 61 terminó de cerrar la pequeña rendija que todavía quedaba para los grandes capitales en la isla. Cuba se había convertido en una especie de secuestro de todo el sistema financiero. Cuba se había convertido en una especie de corralito en manos de los comunistas y esos grandes capitales privados desde ese momento se vieron abocados a tener que cerrar sus compañías y salir del país porque la ruina económica ya se les venía encima. La consecuencia más profunda de esta ley del año 61 fue la destrucción de la confianza. Una economía sana necesita que las personas crean en su moneda, en sus bancos, en sus ahorros, en la seguridad de su dinero. En el año 61 el régimen rompió esa confianza. El cubano entendió que su dinero podía cambiar de valor por decreto de un día para otro, de forma oculta, podían secuestrarte todos tus ahorros, todas tus pensiones, todos tus salarios de toda la vida. Sus ahorros podían congelarse simplemente por decisión política. La propiedad privada podía ser vaciada sin necesidad de quitarte físicamente la casa o el negocio, simplemente quitándote el dinero que había costado esa propiedad o el dinero que tenías como respaldo para mantener esa propiedad. Por eso, el cambio de moneda del año 61 fue mucho más que una reforma monetaria. Fue una operación de control social. Sirvió para reducir el efectivo en manos privadas, pero también sirvió para identificar patrimonio, para impedir la salida de capitales, para castigar a sectores independientes y para empujar a la sociedad a ser dependiente del nuevo Estado socialista. Fue el momento en que el régimen le dijo al ciudadano: tu trabajo, tu ahorro y tu futuro ahora son propiedad del Estado. Medio básico, como les gusta decir a ellos. Y hoy vemos el peso cubano convertido en una moneda que pierde valor cada día. Cuando observamos los salarios incapaces de cubrir las necesidades básicas, cuando observamos familias enteras que trabajan 8 horas, 10, 12 horas todos los días y no pueden ahorrar en pesos cubanos, tienen que huir hacia el dólar, el euro o cualquier otra divisa, cuando vemos todo eso, debemos entender que la historia no comenzó ayer, ni antes de ayer, ni hace 5 años. La historia comenzó con el canje de moneda del año 1961, cuando se rompió la confianza en Cuba entre el ciudadano y el dinero. A partir de ese momento, el peso cubano dejó de sostenerse sobre la confianza libre de millones de personas y comenzó a depender exclusivamente de la voluntad del poder político, de la voluntad de Fidel Castro y del Partido Comunista. Por eso la responsabilidad histórica del derrumbe del peso cubano recae sobre el propio régimen. No fue un embargo, ni una crisis internacional, ni una conspiración extranjera de la CIA la que logró destruir la credibilidad en la moneda cubana. Fue la sucesión de decisiones tomadas desde el poder, el canje forzoso del 61, la eliminación de los mecanismos de mercado, la destrucción del sector privado, la emisión descontrolada de dinero sin respaldo productivo y después de décadas de planificación económica que logró un desastre en la economía y las finanzas del país. El peso cubano perdió valor porque el régimen fue destruyéndolo paso a paso. La producción cayó, el mercado cayó, las importaciones, las exportaciones se desequilibraron, los salarios se fueron al traste, las pensiones desaparecieron, la libertad económica se fue a vivir a Miami. Y por eso, para entender correctamente por qué hoy el peso cubano está a 635 con respecto al dólar, hay que mirar a aquel año 1961, cuando nuestro peso y el dólar estaban prácticamente a 1 por 1. Ahí comenzó el problema monetario del país. Ahí, con el Che Guevara y Fidel Castro robándose el dinero de todos los trabajadores.
Espero les haya gustado la clase de historia. Hay una razón por la que millones de personas en el mundo siguen viendo a Estados Unidos como una tierra de oportunidades. No es porque los estadounidenses sean más inteligentes, más trabajadores o más capaces que el resto de los pueblos. Es porque durante generaciones construyeron un sistema donde la persona común puede conservar el futuro de su esfuerzo. Lo conservan en forma de ahorro, en forma de dinero. Quien ahorra en Estados Unidos sabe que su dinero seguirá siendo suyo mañana. Y esa simple idea cambia el destino de cualquier país. Esa seguridad es parte de la clave de la prosperidad. La prosperidad no nace de los discursos políticos. Nace cuando un trabajador puede guardar parte de lo que gana, cuando una familia puede acumular capital con el paso de los años y cuando el emprendedor puede invertir sus ahorros para abrir un negocio. Cada dólar ahorrado se convierte en una herramienta para crear más riqueza. Así es como una sociedad multiplica sus oportunidades de generación en generación y nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos pueden crecer felices y con prosperidad como en Estados Unidos. El ahorro permite comprar una vivienda, financiar tus estudios, crear una empresa, enfrentar momentos difíciles sin depender del gobierno. Y cuando millones de personas hacen eso al mismo tiempo, aparece algo extraordinario. Una economía donde el progreso no depende de las órdenes de un ministro, sino de las decisiones libres de los ciudadanos. Esa es la verdadera fuerza de las sociedades prósperas. La libertad de comercio completa el círculo. Un ciudadano tiene una idea, la convierte en un producto o un servicio, encuentra clientes, recibe una recompensa si logra servir mejor a los demás. Cada intercambio voluntario que se produce crea valor para ambas partes. Nadie necesita obligar a nadie. La riqueza surge porque las personas cooperan libremente y buscan soluciones a los problemas de otros. Por eso, los países libres suelen acumular más prosperidad que los sistemas centralizados. Porque permiten que millones de personas experimenten, innoven, inviertan, compitan entre sí. Algunas fracasan, evidentemente, y otras triunfan, pero el resultado colectivo es una sociedad que avanza constantemente, continuamente. El crecimiento económico no es un milagro, es la suma de millones de decisiones libres tomadas cada minuto, de cada hora, de cada día, por cada individuo de esa sociedad. Los regímenes autoritarios, en cambio, siguen una lógica distinta. Ven el ahorro privado como una amenaza y la independencia económica como un riesgo. Cuando el ciudadano posee recursos propios, puede actuar con autonomía. La lección que deja todo esto es sencilla. Ninguna sociedad se hace rica confiscando la riqueza. Ninguna sociedad prospera castigando el ahorro. Ningún pueblo construye un futuro mejor destruyendo la confianza en su moneda. La prosperidad duradera nace cuando las personas son libres para trabajar, para ahorrar, para invertir, para comerciar. Allí donde se protege esa libertad, florecen las oportunidades. Allí donde se destruye esa libertad, tarde o temprano aparece la pobreza. Y esa es una lección que Cuba tendrá que recordar cuando llegue el momento de reconstruir el futuro. Porque a nosotros nos destruyeron esas libertades. A nosotros nos quitaron esa prosperidad. Y nos va a tocar reconstruirlo y hacerlo bien por esta vez. Muchas gracias por acompañarme. Tengan todos muy buenas noches. Hasta mañana.
¿Te gustaría comprar y no lo has podido lograr? No importa, en Mortgage Confidence te podemos guiar. Tenemos la llave de tu hogar en nuestras manos. Con años de experiencia en el sector financiero y un equipo de profesionales, podemos hacer tus sueños realidad. Diana García, de Mortgage Confidence. Llámanos al 305-896-5296.